Volvemos a Boyacá, Lina Gallón. Muy buen día, Juan Manuel, muy buen día a todos los compañeros. Nos acompaña a esta hora Luis Alfonso Martínez Chimenti. Él es el director general de la Aeronáutica Civil, a quien le agradecemos este espacio. Director, bienvenido a los micrófonos de la FM a nivel nacional. Cuéntenos, por favor, hasta el momento, ¿qué han podido ustedes determinar en medio de la investigación que ya adelantan durante varias horas? Buenos días, Lina, y a todos los oyentes que me escuchan. De hecho, estoy desde anoche aquí en el lugar de los hechos, y sí hemos observado todo lo que ha pasado. Los técnicos están ya investigando. Estamos con el coronel Álvaro, que es la persona que está haciendo las investigaciones. Sí quiero decir y comentarles que hay mucha especulación en temas de IAS y todas las imágenes que ustedes ven. Única y exclusivamente voy a decir algo, que la avioneta sí despegó. Sí despegó. De hecho, hay unas malas informaciones que dicen que la avioneta no despegó, pero el resto se lo dirá la persona que está en el caso de la investigación. Bueno, ese es un dato muy importante, doctor Luis Alfonso Martínez, que es el director de la Aeronáutica Civil, porque este ejercicio es muy bueno. Me encanta cómo arranca usted esta entrevista tratando de despejar dudas y aclarar especulaciones. No es verdad entonces que la avioneta nunca despegó y que simplemente se le acaba la pista y se entierra, ¿verdad? Sí alcanza a despegar. ¿Y qué pudo haber ocurrido? Segundos después se cae, ¿verdad? De hecho, los investigadores y las personas que están acá, que fueron las que estuvieron en el lugar de los hechos, son las únicas que pueden decir esto. Yo estoy acá en el lugar de los hechos, vuelvo y le repito, acompañando a todo lo que ha pasado en esta tema tan complicado y que desde el gobierno nacional me enviaron desde anoche. El señor presidente de la República hizo un Twitter, la señora ministra del Ministerio de Transporte, y estoy aquí aún con todo mi personal que se desbordó desde los 2 minutos que supimos este incidente. Muy lamentable, y de hecho Colombia y a nivel internacional estábamos muy concernados. Claro, entiendo que obviamente usted está rodeado de su equipo y su equipo hará las aclaraciones pertinentes, pero usted ha hecho ya una primera revelación, que es muy importante tenerla en cuenta. El pequeño avión, esa avioneta, sí alcanzó a despegar. ¿Cuántos metros más allá de la pista aérea, de la pista por la que discurrió el avión, cayó? Por lo menos, ¿a qué distancia del final de la pista terminó cayendo el aparato? Exactamente, hay unas investigaciones, como de hecho le estoy diciendo. Tengo aquí el personal experto en investigación, el coronel Álvaro. No creería conveniente decir precisiones, pero eso está en investigación. Pero aquí está conmigo, al lado mío, y de hecho él puede decir algo al respecto. Claro. Juan Manuel, Álvaro Bello es el capitán que está liderando todo el proceso de investigación, capitán de la Aeronáutica Civil, quien también se encuentra desde el día de ayer acá en la vereda Romita, donde se presentó este accidente aéreo de Jason Jiménez y su equipo. Claro. Capitán, bienvenido a los micrófonos de la FM, lo conecto directamente con Juan Manuel en Bogotá. Coronel Bello, buenos días, gracias por acompañarnos, el coronel Álvaro Bello, y de paso gracias por esa labor que están haciendo ustedes allí. Le decía al director de la Aeronáutica que hay algo bien interesante en lo que él ha dicho, tratando de aclarar tanta especulación que se ha dado en las últimas horas sobre este accidente. El avión sí despegó, eso está claro, ¿verdad? Buenos días para todos. Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión. Entonces, en este momento, para corrección de la información que se ha difundido, sí hay un desplazamiento en el aire de la aeronave hasta antes del impacto. O sea, personas que dijeron haber visto al pequeño avión despegar estaban en lo cierto. ¿Cuánto tiempo alcanzaría, por su experiencia, coronel Álvaro Bello,
a permanecer en el aire este aparato antes de caer? El desplazamiento o el tiempo que demoró este desplazamiento está entre prácticamente 3 y 5 minutos en una distancia algo menos de 1 milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista. Es relativamente cerca, pero efectivamente es de la aeronave. Ok, o sea, alcanza a estar en el aire unos 5 minutos, recorre algo así como 1 milla y luego cae. Eso es lo que ocurre. Según su experiencia, coronel Álvaro Bello, ¿qué hace caer a un avión pequeño o grande una vez que ha despegado? Porque aquí hemos entrevistado a muchos pilotos que dicen que a veces le tienen más miedo al despegue que al aterrizaje. ¿Por qué es tan complejo ese despegue? Bueno, ahí hay 2 partes en esta pregunta. Voy a aclarar que la tasa más alta o el porcentaje más alto de accidentalidad en términos aeronáuticos se genera o en la fase de decolaje o en la fase de aproximación y aterrizaje. Pero en este momento no le puedo confirmar hasta que no tenga evidencias factuales qué fue lo que generó que la aeronave no pudiera continuar su ascenso y no pudiera generar un desplazamiento mayor con respecto a su performance específico. Sin embargo, pues digamos que aquí ya en el sitio, junto con el director general de la Aeronáutica Civil y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, pues estamos en ese proceso de recopilación de datos, de información, de análisis de los restos de manera preliminar para poder determinar qué factor es el que finalmente genera o desencadena este evento. Como le digo, puede haber una línea técnica por funcionamiento de la aeronave, puede haber una línea que también tenemos que investigar, que es la línea operacional, y otra línea que es de factores humanos. Entonces, lanzar en este momento o decir o afirmar algo diferente a lo que se está desarrollando en el protocolo, la metodología de investigación, no lo puedo afirmar hasta que no tenga evidencia factual. Sí, capitán, ¿qué ocurre? Porque vemos al piloto en un video que quedó grabado en las redes sociales antes del siniestro, manipulando o maniobrando un celular mientras está a punto de despegar. ¿Ese tipo de prácticas son comunes o eso hay algo irregular allí? Como práctica no es común. Como evidencia dentro del incidente, todavía no puedo afirmar si es aceptada o no dentro de los hechos factuales de la investigación, porque como lo dijo ahorita el director general, a través de las redes pues se puede generar mucha desinformación o imprecisión en cuanto a los datos puntuales del evento y todo este entorno, porque no es un solo generador, sino que puede haber varios factores que influyen y concluyen en este accidente. Claro. Claro, capitán, yo me imagino que a lo largo de la investigación ustedes tendrán que determinar varios de los aspectos que ocurrieron muy posiblemente en ese corto vuelo de 3 o 5 minutos que usted nos relata, pero ¿tienen algún indicio de que la aeronave, el piloto, alcanzó a pedir auxilio, a emitir un mensaje de SOS, de alerta de que algo le estaría fallando, de que posiblemente iba a tener una colisión? ¿Tienen información sobre eso? En este momento esa es una parte que está pendiente de empezar su investigación, que es con relación a el performance y la parte operacional que involucra la pista y la operación en el aeródromo. Cuando tengamos esa línea o esa información precisa, le puedo confirmar la pregunta. Capitán, los aviones grandes tienen cajas negras y de hecho pues esas grabaciones sirven para la investigación. ¿Las avionetas también? En algunos casos sí. Para este evento en específico, en el desarrollo ahorita de levantamiento de restos, en caso de contar con estos dispositivos a bordo de esta aeronave, pues la idea es ubicarlos, hacer recuperación de datos para posterior descarga de datos y análisis de datos.
sobre dos grabadores que deberían existir, que es el grabador de datos y el grabador de voces de cabina. Ah, y esos grabadores de datos vienen siendo como esa caja negra, capitán. Es que usted sabe, la ignorancia es mejor despejarla con el conocimiento como el suyo. No, sí, no hay problema. Efectivamente, los datos se graban al interior de unos dispositivos que normalmente se conocen como las cajas negras, que realmente son de color anaranjado. También se ha quedado en evidencia en esos videos el tablero de la avioneta y algunos expertos que circulan en redes sociales dicen, oiga, aquí hay algo que no cuadra en el famoso BAD PRB, que hay unos indicadores ahí que muestran algo irregular. ¿Ustedes también tienen esa misma sospecha? Como les decía anteriormente, toda la información que se genera en redes hay que desvirtuar o confirmar esa hipótesis. Esa línea está en este momento dentro del proceso de protocolo de investigación para confirmar si efectivamente corresponde al vuelo, si efectivamente es de este evento y pues obviamente al final del ejercicio con los hechos factuales estará incluida en los datos de la información final. Capitán, el modelo de la avioneta, era segura, era una avioneta bien controlada, técnicamente revisada. ¿De qué año, entre otras cosas? ¿De qué año era la avioneta? Los datos técnicos y los datos de administración de la aeronave la estamos también verificando en este momento por parte del administrador, del poseedor de la máquina. Para que una máquina de estas esté volando actualmente al interior o como responsabilidad de un privado es porque tiene la documentación que la respalda para la operación por parte de la autoridad aeronáutica. Entonces, pues esa es una parte que también entra dentro de la investigación, pero como les digo, pues para que esté volando o para que esté operando, la Aeronáutica Civil emite las certificaciones y aprobaciones de aeronavegabilidad respectivas. Capitán, otra pregunta que ha inundado las redes sociales y estamos haciendo un ejercicio muy valioso con los expertos realmente que conocen estos temas. Capitán Álvaro Bello, por lógica que suene eventualmente la respuesta, ¿qué es lo que hace que un pequeño avión cuando caiga inmediatamente se incendie? Mira, ahí al interior de esto hay diferentes factores que contribuyen. Entonces, son muchos componentes dinámicos al interior de una aeronave. Los motores generan calor, tienen chispas, las bujías generan chispa, es combustible el que está a bordo de la aeronave, el que permite el movimiento, el desplazamiento, el funcionamiento de diferentes componentes, el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, todos los, componentes que funcionan con aceites. Entonces, dentro de la dinámica de impacto es lo que tenemos que empezar a identificar, que ya tenemos una línea por la que vamos a continuar un proceso de investigación donde se genera exactamente el fuego. Lo que podemos de manera preliminar identificar es que el fuego se genera posterior al impacto. Sí, capitán Álvaro Bello, usted habla de que tienen que verificar pues varios asuntos que pudieron haber originado este accidente de la avioneta, pero ¿cuándo o tienen alguna certeza de cuándo podríamos conocer los resultados de esa investigación para determinar qué fue lo que sucedió? Sí, hay unas fases y dentro del protocolo hay unos procedimientos en términos de tiempo. Hay un informe preliminar que debemos generar antes de 30 días después del evento y pues digamos que ahí es donde se arroja un avance inicial. Esperamos por parte de la Aeronáutica Civil generar un comunicado del día de hoy donde información, por ejemplo, el caso que trataban ustedes al principio, para confirmar eventos que son factuales. Eventos como el que la aeronave estuvo en vuelo efectivamente, despegó, voló muy bajito, sí, la trayectoria que pudo haber desplazado, pero efectivamente se desvirtúa o se confirma alguna de la información preliminar. Y ya para ir finalizando y para agradecerle su deferencia, capitán Álvaro Bello,
pues ni más faltaba, está en medio de su labor. Una última pregunta, Rito Quieta. Capitán, ¿cuántos años de experiencia tenía el piloto? Bien, la línea de factores humanos incluye información relacionada con la tripulación. En este caso, con el piloto, nosotros tenemos que empezar a revisar su condición de aptitud psicofísica, sus licencias para operar este tipo de aeronaves, sus entrenamientos más recientes, sus evaluaciones, que lograr identificar o determinar qué estaba haciendo el piloto el día anterior, su condición de descanso, de fatiga, y poder lograr así nosotros determinar exactamente en qué condición operacional se encontraba el piloto para desarrollar este vuelo en este aeródromo, en estas condiciones de pista el día de ayer. Funcionario, qué pena molestarle, estamos en vivo para Noticias Caracol en vivo. No, también. ahí está, muchas gracias al capitán Álvaro Bello, que ha entregado, podríamos decirlo así, y en una tragedia uno no debería mencionar este tipo de cosas, pero ha entregado la primicia a la FM de RCN, y es que el pequeño avión que transportaba a Jason Jiménez y a su gente sí despegó en efecto. Esto es absolutamente clave para la investigación. El capitán Álvaro Bello, que está liderando toda la investigación, pues nos dice que se produjo, obviamente, esa maniobra previa de carreteo del pequeño aparato, ¿verdad? Y alcanza a despegar, estuvo en el aire aproximadamente unos 5 minutos, luego hace un viraje hacia la izquierda y a una distancia aproximada de 1 milla, que sería algo así como 1.6 kilómetros, eso es lo que es 1 milla, el aparato cae. Que en este momento están buscando las 2 grabadoras, por decirlo así, las famosas cajas negras, que en realidad son de color naranja, como lo recordaba el capitán Bello, y que a partir de todos estos elementos van a empezar a desvirtuar una cantidad de informaciones que circulan en redes sociales y que no tienen asidero en muchos casos, porque obviamente cada quien quiere hacer su interpretación, cada quien quiere dar su versión de qué fue lo que ocurrió, pero ha sido absolutamente clave y se aguarda para hoy entonces un comunicado, ¿verdad? De la se espera, según nos confirman, que hoy mismo saldrá un comunicado oficial confirmando precisamente esta primicia que nos da, que la aeronave sí despegó, que estuvo en el aire entre 3 y 5 minutos y que posteriormente cayó a tierra más o menos a una distancia de un poco menos de 1 milla de distancia de la pista de donde alcanzó a despegar. Pero son muchas las investigaciones que tienen que adelantar. Nos hablaba el capitán que deben redactar un informe preliminar que debe ser entregado antes de 30 días después de este evento para determinar exactamente qué fue lo que sucedió y cuáles fueron realmente las causas de este accidente que cobró la vida del cantante Jason Jiménez y por supuesto de su equipo. Hay otra cosa que también nos advierte y es que mucha gente está cuestionando al piloto, lo que le preguntaba Alejandro Villegas, por estar manipulando un celular antes del despegue. Lo que él nos dice es que no es una práctica común, pero no se puede afirmar que es una práctica ilegal lo que él estaba haciendo al estar revisando su celular antes de despegar, que eso es un tema que tendrán que verificar en su momento cuando desarrollen toda la investigación de la parte humana. Y otro dato que nos entrega adicionalmente el capitán Bello, que dialogó con nosotros muy amablemente aquí. Álvaro Bello. Álvaro Bello, sí, con nosotros en la FM, es que evidentemente también van a determinar si antes de que la aeronave cayera a tierra se alcanzó o no se alcanzó a emitir un SOS por parte del piloto y de la tripulación que estaba en ese momento. Vamos a ver. Y es que ha circulado en redes sociales un texto que surge a partir de la imagen, debe ser, Alejo, la misma imagen que usted estaba mencionando del piloto cuando el avión está carreteando, no propiamente a punto de aterrizar, porque parece ir como en una especie de perpendicular, después gira en uno de los sentidos para poder ya despegar. Allí es cuando el piloto parece estar chateando y al fondo
se ve el tablero de instrumentos, ¿verdad? En redes sociales hay gente que ha tomado fotografías de ese tablero de instrumentos y ha enviado mensajes como este. Hay que chequear, en un Piper Navajo BAD PRB es una advertencia técnica grave que señala un problema con el sistema de control de la hélice. No es un simple error de documentación como en los planos de ingeniería, sino una condición de vuelo que compromete el rendimiento y la seguridad del motor. En fin,